Salvador me pasa la noticia del Confidencial y claro, y cuando la miro digo, aquí lo que está haciendo Hacienda no es pensar en la gente, es pensar en ellos. Pero bueno, Salvador me dice, ¿por qué no miramos por el lado de los impuestos si de alguna forma podemos volver a dotar de contenido el artículo de 1535 del derecho de retracto? ¿Sí? Digo, pues vamos a mirarlo. Silvia, que es la que ha hecho los PowerPoint, yo tengo quien me los haga, y digo, bueno, vamos a hacer una simplificación. Esto está simplificado para que se entienda la idea de por dónde estamos yendo. Puede que en esto haya alguna diferencia, que no sea tan así, que vaya por otro lado. Igualmente creo que estamos por el buen camino. Hicimos una simplificación, como estoy diciendo, para que sea entendible cómo defraudan impuestos, porque al final es como esta película que es un clásico, Los Intocables, que Al Capone no cae por vender alcohol en la época prohibida, sino por evadir impuestos. Es más o menos la idea. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que un banco tiene 2.000 contratos o 2.000 préstamos morosos, ¿sí?, que suman en total 100 millones de euros, ¿sí? Entonces, 100 millones de euros, 2.000 contratos. Según el Supremo, y lo que hacen es la venta en globo o venta alzada. Lo venden, pasa a la siguiente pantalla. Supongamos que venden con un 60% de descuento. Es decir, que el fondo de inversión que les compre le da al banco 40 millones de euros por esos 2.000 contratos. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Bien. Pasa. Bien, vamos a ponernos por un momento en la entidad financiera. La entidad financiera tenía a cobrar 100 millones de euros, pero solo cobra 40. Es decir, ha dejado de ganar, ha tenido pérdidas por 60 millones de euros, ¿sí? ¿Qué significa en el impuesto de sociedades? Ese 25%, el tipo general, que se han ahorrado unos 15 millones de euros, que es el 25% de 60. El Estado les premia, les devuelve 15 millones de euros. ¿Cómo los compensa? El banco no solo tiene esto, tiene muchos negocios. Del negocio que gane 60 millones le salió el impuesto gratis, porque por el otro lado perdió. Acá ya tienen un premio de 15 millones. Vamos ahora a situarnos en el fondo de inversión que lo compró, ¿sí? Yo calculo, lo hice extendido, que tardarían 5 años en recuperar. ¿Por qué pongo 5 años como si ponemos 10? Muchas familias dicen, qué raro que el fondo buitre no se apresure en tomar la casa, les escribo que se la quiero devolver y no me la cogen, les da igual. Claro, porque no les interesa ni rápido ni todo, ¿sí? Pongo que, digamos, este fondo buitre, fondo de inversión, que nada que ver con las titulizaciones, es un tema totalmente distinto. Tiene eso y dice, pues yo voy a tardar mis años en cobrar. Le da igual, porque por un lado tiene gastos operativos, sueldos millonarios de los directivos, todo eso son gastos operativos. Salen del global y no pagan beneficios. Entonces, supongamos que en estos 5 años, de esos 100 millones, cobran 70 millones. Recuperan, ¿no?, de los distintos juicios, de negociaciones extrajudiciales, de viviendas que recuperan 70 millones. Descontamos el pago inicial, 40 millones, que es lo que habían pagado al banco, ¿sí?, y 5 millones de gastos operativos. Eso les daría unos beneficios de 25 millones al fondo de inversión, por lo que tendrían que tributar 6 millones y medio en el impuesto de sociedades. ¿Qué pasa? Puse los números para que den redondo, para que se entienda. No es que la realidad es mucho más compleja, es para que se entienda. Sí, pasa. ¿Qué le sucede al fondo de inversión? Le falta aún por cobrar 30 millones de euros, ¿sí? Le falta 30 millones porque eran 100, menos 70 faltan 30. Esos 30 son esos créditos aún más incobrables,
más difíciles, y dice, se lo vendo a una segunda empresa, a un segundo fondo de inversión, y se lo vendo por 5 millones. Si tenías por cobrar 30 millones y vendes por 5, has perdido 25 millones. ¿Siguen hasta ahí? En esta venta pierden 25, pero tenían ganancias de 25. Por lo tanto, compensan y el impuesto de sociedades sigue en cero. O sea, el banco primero se embolsó 15 millones de regalo. El fondo de inversión que tuvo en realidad ganancias millonarias las compensa con la nueva venta y le sale a cero. Luego, el fondo de inversión nuevo, el segundo fondo de inversión, hace más de lo mismo. Esa es más o menos la estrategia. De los 100 millones de euros, cero en impuestos de sociedades. Pasa. Ahora recapitulemos. Bueno, acá es una explicación. El Estado le premia con 15 millones al banco. El fondo de inversión con su estrategia, 0 euros. Y el segundo fondo, lo mismo. ¿Sí? En una venta en globo o bloque. Vamos a... Bueno, acá la cuenta es un poquito más compleja. Supongamos que no se puede hacer venta en bloque. Y después explicaré por qué motivo no se puede. Vamos a una venta individualizada, ¿no? Donde se sabe el valor de cada activo, el valor de cada vivienda. Bien. El fondo de inversión recupera los 70 millones. Dejamos los mismos números y los mismos plazos del ejemplo anterior. Menos 5 millones de gastos operativos, tiene 65 millones, ¿sí? De ganancias. Ahora bien, si individualizamos, los 70 millones pagaron 28 millones, que se analizan en el coste, bueno, no estoy marcando ahí, en el de los 28 millones da con los 12 millones, ¿ves? 28 y 12 son los 40 que paga el fondo de inversión. Volvé a los 28. Bien, descontamos eso. Descontamos de los 70 millones, los 5 de gastos operativos, los 28 proporcionales que pagaron al banco, da 42 millones de euros de ganancias. Si calculamos el tipo general del impuesto a sociedades, que es el 25%, da 10 millones y medio de euros. ¿Sí? 10 millones y medio. Bien. ¿Qué hace el fondo de inversión? Toda la misma operativa. Vea donde dice 30 millones. Faltaban por cobrar 30 millones. ¿Estamos de acuerdo? Faltaban 30 porque había cobrado 70 de los 100. Esos 30 millones le costó al fondo de inversión 12. Es lo que le había pagado al banco en la proporcional. Si venden por 5 millones, de los 12 millones tienen pérdidas por 7 millones. Los 12 que pagó menos los 5 que recuperó son 7 millones. Bien. En el impuesto de sociedades, esas pérdidas tributan de forma negativa en 1.750.000 euros. ¿Sí? Si descontamos el impuesto de sociedades positivo con el impuesto negativo, da un neto de 8.750.000 euros que cobra el Estado de impuesto de sociedades. ¿Sí? Es decir, que en 100 millones de euros da un impuesto... da un impuesto de casi 9 millones de euros, que es más o menos el 10%. Si, como dijo Salvador, las ventas fueron 200.000 millones de euros, estamos hablando que al fisco se ahorraron un 10% más o menos, unos 18.000 millones de euros en el total. Esa es la diferencia entre una venta en bloque y una venta individualizada. Ahora bien, esto es donde vamos a atacarlo. Vamos a atacar por fraude y por evasión de impuestos. Si analizamos cuando, volviendo al 1535, el artículo, esto era la explicación, dice que lo del derecho de retracto, hay un artículo, el 1532, bueno, sí, como quieras, el artículo 1532 permite la venta en bloque, no es que los bancos con los fondos hagan algo ilegal en ese sentido, pero claro, ¿cuándo se permite la venta en bloque? La Ley General Tributaria, que es una ley, habla que para poder hacer una venta en bloque tiene que ser una unidad económica independiente. ¿Sí? Unidad económica independiente. ¿Qué significa? No, cuando se hace esta ley tributaria no estaba pensada en todo esto, estaba pensada en la realidad de ese momento, pero al final la ley es la ley. Supongamos una empresa que tiene distintas divisiones, que no sé, fabrica CDs, fabrica discos, fabrica pendrive, cada unidad independiente. La fábrica puede decir,
pues la venta excedente me da a pérdida, pues lo vendo. La ley general tributaria permite no individualizar dentro de ese departamento que era la venta de los CD cada coste y permite la venta en bloque, ¿sí? Pero tiene que ser una unidad económica independiente, individualizada y se permite. Bien, vamos ahora a la analogía que utilizan los fondos de inversión para utilizar la venta en bloque. Que la misma sentencia que ha mencionado el Salva dice de forma contradictoria a la ley tributaria del Tribunal Supremo que como no se puede individualizar los préstamos porque son muy dispares, por ejemplo, uno que ya es muy moroso, otro que es medio moroso, otra casa que pinchó la burbuja y no vale nada en esa zona, la otra casa que eso no ocupa. O sea, ¿dónde está la unidad económica independiente? ¿Dónde está esa unidad si son todos préstamos distintos? El mismo Supremo en su argumento se contradice a sí mismo. Por lo tanto, queremos ir luchando, vamos a ir hablando de estos temas para que la gente vaya sabiendo, para que a lo mejor puede pasar que alguno aquí o en otra charla diga, mira Andrés, Salva, esto estáis equivocados, porque en este artículo esto se puede. Es algo que estamos al principio, que seguramente tendrá fallos o formas de cómo contraatacarnos, pero que hay que empezar a desarrollarlo, porque la diferencia en impuesto es descomunal. Entonces, tal vez, cuando los fondos buitre, lo que dije antes, no tengan prisa por cobrar, por algo es. Por algo es, porque algún negocio tienen. Es una simplificación. He obviado poner aquí que si están en paraísos fiscales y una serie de cuestiones para que se entienda el concepto. No sé si habéis entendido más o menos. Más o menos. Sabíamos que pues lo hemos visto en dos partes, ¿eh? La primera parte que la he hecho yo más de denuncia social y política, ¿no? Y la segunda parte que es la más técnica, porque una no se contradice a la otra, pero yo creo que tenemos que entender que la vida cada vez se ha vuelto más compleja desde el punto de vista, de muchos puntos de vista, y que estas cosas muchas veces las desconocemos, pero por casualidad las encontramos. Lo que dice Andrés, lo hemos empezado a mover, hemos llamado a la gesta, hasta ahora no hemos tenido respuesta, porque también entendemos que cualquier inspector de Hacienda se lo puede poner dos veces, va a pensar dos veces, a sentarse aquí al lado conmigo y con él y con nosotros y decir lo que están haciendo, porque claro, sería un enfrentamiento entre la investigación que está llevando por un lado la agencia tributaria, ¿no? Y por el otro lado la defensa. Entonces le dirían los de Fondo Buitre, dirían, usted está tomando ahí partido y tiene que ser más imparcial. Yo supongo que por ahí, pero yo creo que por parte de los partidos tenían que dar una respuesta de alguna manera u otra a esta investigación que empezamos ahora. Queremos que por lo que hemos investigado hasta ahora prácticamente tenemos asegurado que eso es así, pero como siempre, ya sabéis que el Tribunal Supremo ha hecho las filigranas más increíbles para dar siempre la razón a la banca o a los poderosos. Y por lo tanto, lo único que nos va a salvar, independientemente que tengamos más razón, que profundicemos más en este asunto, ¿no? Va a ser que conseguir que esto sea alarma social, lo que está pasando con los fondos buitre que se están vendiendo las viviendas de nuestra gente, de nuestro país, a gente que vive fuera. Y la segunda, que hagamos una campaña de denuncia y que si llega en algún momento, que me ha dicho que me he equivocado, a los tribunales superiores las actas que ha levantado Hacienda contra los fondos buitres, que salgan en positivo, y salir en positivo también será en positivo para cualquiera de los deudores, porque les exigiremos que las familias puedan quedarse en la vivienda por el mismo valor, recuperar la vivienda por el mismo valor que pagó los fondos buitres. Yo creo que eso, a partir también de la adicional segunda esa que está ahí y que se podría desarrollar, da suficientes elementos como para poder hacer una campaña a nivel nacional. No sé si vamos a tener resultados, porque también hemos intentado muchas veces otras cosas parecidas, ¿no? Y no funcionan, ¿no? Pero no, a ver, esta vez igual sí suena, hemos tocado el timbre que tocaba, ¿no? No sé, igual sí.